Me habían preguntado sobre los topos de la Guerra Civil Española. Y dije, yo lo hice a un lado de una manera muy sencilla, pero resulta que es muchísimo más complicado. Lo que dije yo, bueno, gente que por miedo a ser detenida, torturada, ejecutada por la dictadura, pues se escondió a veces durante 30 años. Y esto es decir mucho y no es decir nada. Fuera de España no queda muy claro que la Guerra Civil Española no terminó el 1 de abril de 1939 con la proclamación de la victoria de los golpistas en un parte de guerra que firmó Francisco Franco. Españoles, ya ganamos, ya somos los dueños de España y ustedes son nuestros súbditos. Toda guerra tiene sus colofones y epílogos. Por ejemplo, pensemos en las humillaciones en Francia a las mujeres que fueron colaboracionistas, amantes o novias de los nazis ocupantes. Hay fotografías aterradoras. Esas mujeres fueron humilladas y maltratadas y obligadas a trabajar en la reconstrucción de Francia como gente que había sido colaboracionista. Hay venganzas inevitables en las guerras y es horrible, pero los seres humanos a veces somos también así. Hay saldos de cuentas que se van acumulando durante la guerra y que a la hora que termina la guerra el que perdió le dice, la factura, mataste a mi hermano. Yo me acuerdo mucho siempre de aquella mujer que ya el cuerpo de Mussolini muerto, asesinado el día anterior o ejecutado el día anterior por los partisanos, es llevado, si mal no recuerdo, a Milán, y una mujer del pueblo sale con una pistola y le da 5 tiros al cadáver de Mussolini. Y gritó, uno por cada uno de mis hijos que mataste. Tú puedes estar en contra de la venganza, pero puedes entenderlo, no justificarlo, pero lo tienes que entender. En España no solo hubo acusaciones, juicios de sentencias anunciadas contra los combatientes del bando republicano, hubo una causa judicial general contra todos los republicanos, no contra los combatientes, no contra los milicianos, no contra los que dispararon, contra todos los republicanos, que se extendió durante más de 20 años. Incluye a sus familias, incluye a sus hijos pequeños. Yo tengo familia política aquí que durante 30 años la Guardia Civil los estuvo puteando. Más allá de esta acción de la causa general de los tribunales de la dictadura, hubo persecución, asesinato y tortura de miles y miles de combatientes, de simpatizantes, de simples disidentes del franquismo. Violaciones de mujeres en la zona republicana, robo sistemático de niños, hijos de republicanos, para entregarlos a familias del régimen que no podían tener hijos, lo mismo que hace Rusia hoy robándose niños ucranianos, o lo que hacía Hitler robándose niños polacos. O lo que hicieron los militares argentinos al robarse a los niños de sus víctimas para repartirlos entre la soldadesca argentina. Se generó una atmósfera de represión incesante contra las familias relacionadas contra la República durante 30 años, porque los ganadores se plantearon limpiar lo que llamaban la España Roja. Provocó el exilio español continuado desde 1939 o incluso antes. En 1937 muchos republicanos decidieron enviar a sus hijos a distintos países, Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Unión Soviética, Suiza y México, para sacarlos de la guerra, que ya los recogerían después que terminara la guerra. Ya cuando ganara la guerra, pues irían por sus hijos. A México llegaron 456, que son los famosos niños de Morelia. Niños que nunca volvieron a ver a sus familias. No sé si hubo alguna excepción, pero todas sus familias fueron masacradas. La persecución contra toda persona relacionada con la República hizo que incluso fuera ilegal hablar de marxismo. Se entiende, de república, se entiende, de democracia. Era ilegal hablar de democracia en España de 1939 a 1975, cuando exhala su último asqueroso aliento Francisco Franco. Ahora, imaginemos en esas condiciones a viejos jefes políticos, combatientes, militantes, militantes del Partido Socialista Obrero Español, del Partido Comunista, de la CNT anarquista y de otras organizaciones de izquierda que estaban en el filo de la navaja. Si no podían exiliarse o salir de España, sobre todo porque, no sé si se acuerdan, pero en septiembre del 39 estalló la Segunda Guerra Mundial y entonces pues trasladarse por Europa se empezó a volver más complicado. La única opción que tuvieron muchas de estas personas fue esconderse en graneros, en zulos de todo tipo, en habitaciones secretas, en agujeros excavados en la tierra, en cuevas, en establos. Gente que no se podía dejar ver por el pueblo,
porque los pueblos y barrios estaban llenos de gente que estaba dispuesta a delatarlos para ganarse la complacencia de la dictadura. Esos que se encerraron, algunos hasta 30 años, fueron los llamados topos. Ese término fue el producto de la obra de los periodistas Manuel Leguineche y Jesús Torbado. Leguineche es un brillante periodista, llamada Los Topos, que se publicó en 1977. Fíjate, 1977, cuando se hicieron las primeras elecciones democráticas en España, que narraba la historia de 24 de estas personas. Termino con lo que dice Wikipedia. Hubo cientos de topos que pudieron permanecer ocultos gracias al apoyo de su círculo más cercano. Aunque muchos de ellos abandonaron su escondite en 1969, cuando la dictadura promulgó un decreto por el que se declaraban prescritos todos los delitos cometidos antes del final de la Guerra Civil. O sea, del 39 al 69 la causa general se mantuvo vigente. Es la razón por la que tantos refugiados, ya no los niños de Morelia, tantos refugiados en México no pudieron volver a España sino hasta que la bestia Franco exhaló su último fétido aliento. Estos son los niños de la guerra. Muchos fueron a la Unión Soviética, muchos jamás hablaron español, jamás volvieron a hablar español y se consideran ciudadanos soviéticos o son hijos de soviéticos, como el caso del espía de Putin, por cierto, Pavel Rubtsov. Esta era la forma en que te ejecutaban, por cierto, el gobierno, la dictadura franquista. Se llama el garrote vil. Es una cosa que te sostiene el cuello contra un palo y en ese palo hay un tornillo con una garra que te destroza las vértebras y te destruye el cuarto ventrículo del tallo cerebral, que es donde están los centros de la respiración y del latido cardíaco. Y por lo tanto, entonces, al girar el tornillo, esa garra entra, te destroza las vértebras, te destroza el cuarto ventrículo y entonces te mueres. Este es uno de los muchos grabados que hizo Goya, por cierto, sobre el garrote vil, que se utilizó hasta el final de la dictadura franquista. Hay varios célebres topos que permanecieron ocultos hasta la década de 1960, como Eulogia de la Vega, que fue el alcalde socialista de Rueda en Valladolid, o Protasio Montalvo, alcalde socialista de Cercedilla, oculto hasta 1977. Esta es la historia de los topos. Es horrorosa, es aterradora y es una consecuencia de la guerra que yo creo que revela una cosa muy importante. Las guerras civiles son mucho peores que ninguna otra guerra, porque las cicatrices que quedan allí quedan para siempre, o por lo menos es muy difícil curarlas, y de allí mi admiración por lo que ha pasado en Ruanda, pese a que es una dictadura que tiene mucho que criticarle. Han tratado con razonable éxito de curar, de sanar, de cerrar la cicatriz abierta por la masacre de 1 millón de seres humanos en 1994. España, lo he dicho y lo voy a decir muchísimas veces más, en España todos los días, hoy, ayer, mañana, todo el tiempo se sigue peleando la guerra civil española. En libros, en periódicos, en la televisión, en todos lados, no se han cerrado las cicatrices de la guerra civil española y los franquistas no se han reconciliado con los republicanos y no se van a reconciliar mientras impidan, por ejemplo, que los republicanos recojan los restos de sus muertos fusilados a la orilla del camino y enterrados en fosas comunes, donde hoy todavía hay miles. Y entonces, pues la guerra desgraciadamente sigue.